Bueno, buenos días. Mucho gusto de estar aquí y de poder compartir con ustedes. Me tocó un tema un poco amplio y en 20 minutos lo que pretendemos es pues dar generalidades para que lo puedan utilizar en la práctica clínica. Vamos a empezar. No tengo conflicto de interés. Y lo que vamos a hablar hoy, bueno, como les dije, las generalidades de los trastornos gastrointestinales funcionales, hablar un poco de la fisiopatología de estos, la división de los trastornos por edades, que tenemos dos grandes grupos, lo que son neonatos y lactantes y lo que son ya los niños más grandes en edad escolar y adolescentes, y tratar de abordar un poco lo que es el manejo de esto, ¿verdad? Y llevarnos pues conceptos claves para la práctica clínica. Entonces, esta pincelada que vamos a dar, ¿verdad? Los trastornos gastrointestinales funcionales es la combinación de los síntomas gastrointestinales que se basan en criterios clínicos, ¿verdad? Y que van a estar relacionados, como les mencioné, con la edad del paciente, menores de 4 años y de 4 años a adolescencia. La característica que tiene es que estos trastornos van a ser crónicos, recurrentes y que no se pueden explicar de otra forma con estudios, con exámenes de laboratorio, con exámenes de gabinete, ¿verdad? No encontramos algo anatómico que nos explique el trastorno, pero el trastorno existe y es real. Entonces, como el diagnóstico es puramente clínico, ¿verdad? Se hicieron los criterios de Roma 4, que son los actualizados en el 2016. Antes de esto, pues vienen los criterios de Roma 1, 2 y 3. Los más recientes y los que rigen actualmente son los del 2016, donde ya lo que ha cambiado es que consideran la neurobiología del dolor como un pilar en la fisiopatología de los trastornos gastrointestinales, ¿verdad? Entonces, eso nos da como más reabilidad de los síntomas, ¿verdad? El síntoma existe, el síntoma es real y de eso se trata para poder abordarlo de la mejor forma. Y la otra parte importante es que nos logra clasificar los trastornos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante los trastornos gastrointestinales funcionales? Bueno, como han visto, ¿verdad? Están en aumento. Ahora, al tomar toda la parte emocional y psicológica, pues los trastornos se han dado a conocer más, todas las personas aquí, adultos, y ahora niños, presentamos la parte de ansiedad, la parte de, ¿verdad?, de estrés, con la pandemia ni qué decir. Entonces, en realidad estos trastornos han venido a traer todo un involucre en la parte de la productividad de la economía del país, incluso, ¿verdad? Los papás tienen que estar faltando al trabajo para cuidar a sus chiquitos, sacando a los chiquitos de las escuelas, hay mucho ausentismo escolar, entonces se afecta la economía y se afecta, ni qué decir, todo lo que es la calidad de vida del paciente y de su familia. Entonces me encontré este metaanálisis del 2022, publicado en el 2022, donde lo que hacen es tratar de revisar lo que es la prevalencia de los trastornos gastrointestinales funcionales con base en Roma 4, porque los estudios que habían previamente eran con Roma 3 y Roma 2. Entonces, en este estudio ellos se basaron principalmente en niños de 4 a 18 años, lo hicieron con encuestas, cuestionarios de síntomas gastrointestinales que se le hacían a los papás o que se le hacían a los niños si ya eran más grandes, generalmente en un ambiente escolar principalmente y alguno que otro estudio en ambiente de clínica, ¿verdad?, o de hospital. Y los criterios de exclusión de este metaanálisis fue precisamente la edad del paciente que no cumpliera de 4 a 18 años, que se hubiera encontrado organicidad en estos niños y que no se cumpliera con los criterios de Roma 4. De 2.588 estudios que se analizaron a lo largo de todo el mundo, al final lograron tomar 14 estudios que eran los que cumplían con todos los criterios. Y entonces de esos 14 estudios, 11 estudios fueron en América y 3 estudios fueron en Europa. Curiosamente, pues el estudio se publicó en Colombia y de hecho es como el lugar que más estudios tenía con este tema y que más prevalencia presentaba. Entonces la muestra fue muy variable, desde 118 hasta 3.500 niños y la prevalencia
que se había encontrado en los trastornos, o que estaba descrita en los trastornos gastrointestinales, era muy amplia, era de un 9% hasta un 87%, ¿verdad? Porque eran síntomas muy heterogéneos, se tomaba en cuenta muchas patologías. En estos estudios previos se había encontrado que los síntomas o las enfermedades más comunes eran los vómitos cíclicos, la constipación funcional y el síndrome de intestino irritable. Pero en este metaanálisis, ya utilizando los criterios de Roma 4, ellos logran hablar de una prevalencia aproximada de un 23%, donde los síntomas más comunes que están descritos a la fecha y que coincide en la mayoría con el estudio previo, sigue siendo la constipación funcional, que es muy común en niños, y el síndrome de intestino irritable. Sin embargo, en este estudio la dispepsia funcional pasó a ser más importante que los vómitos cíclicos que se habían descrito previamente. Entonces estamos hablando que más o menos 1 de cada 4 niños en Latinoamérica, con base en este estudio de metaanálisis, va a presentar algún tipo de trastorno gastrointestinal funcional, que ahorita les voy a explicar porque son un montón, ¿verdad? Entonces, pero sí es algo muy frecuente y con lo que vamos a tener que estar lidiando cada día más en nuestra práctica diaria. Entonces, cuando hablamos de la fisiopatología de los trastornos gastrointestinales, lo principal es hablar de este modelo cuerpo, mente y la parte social. Tenemos que entender que las 3 cosas están relacionadas, ¿verdad? Y de esto vamos a enfocarnos en el tratamiento en el paciente. Entonces, sigue siendo todavía no 100% clara la fisiopatología, pero lo que sí se ha encontrado es una relación de todos estos factores que están aquí en esta diapositiva. Entonces, la genética tiene un factor importante, ¿verdad? Y vemos que cuando la mamá tiene algún tipo de trastorno funcional, llámese el más común, síndrome de colon irritable, gastritis, colitis, ¿verdad? Hasta un 50% de probabilidad de que sus hijos también tengan algún tipo de trastorno funcional. Y esto también porque es una conducta aprendida, ¿verdad? Entonces yo les digo también que es como si la mamá tiene miedo a los temblores, ¿verdad? Probablemente ese chiquito le va a tener miedo a los temblores, entonces la respuesta que la mamá tenga al dolor también la va a reproducir a sus hijos. La alteración en la motilidad, eso se ha visto que a nivel de síndrome de colon irritable principalmente y en síndrome dispéptico sí hay células elevadas de inflamación, llámese mastocitos eosinófilos, de una forma leve, pero sí se ha encontrado en algunos estudios, y esta inflamación aumenta la permeabilidad intestinal y altera la motilidad, lo cual puede ayudar a la hipersensibilidad visceral de estos pacientes. Además, se ha visto que los pacientes que tienen trastornos funcionales en algún grado pueden manifestar síntomas de ansiedad o de depresión a largo plazo, ¿verdad? O a mediano plazo, y a la inversa también. Entonces, muchos pacientes que tienen ya el diagnóstico de ser ansiosos o de presentar depresión de diagnóstico van a tener algún trastorno gastrointestinal funcional asociado. Y la microbiota y el eje intestino-cerebro es como el pilar de todo esto, ¿verdad? Que eso cada vez se sabe más, cada vez se encuentran más cosas. En estos pacientes se dice que hay una disbiosis, ¿verdad? En la parte de la microbiota, y pues el eje intestino-cerebro porque es la conexión que hay recíproca, tanto de neurotransmisores de intestino hacia cerebro, viceversa. Entonces, los trastornos gastrointestinales los vamos a hacer en 2 grandes grupos. El grupo de los neonatos y lactantes, que ya les mencioné, y los niños y adolescentes. Vamos a empezar con lo que más me gusta, los neonatos y los lactantes, porque son los chiquititos. Y los trastornos gastrointestinales a esta edad son los más, son muy benignos, ¿verdad? Pero son los que más van a generar estrés en los papás. Entonces, aquí están mencionados, son 7 trastornos funcionales en niños, en bebés, y el más común, las regurgitaciones, ¿verdad? Que es el bebito sano que consulta a la mamá, generalmente son papás primerizos, ansiosos, que están bebés alimentados generalmente con lactancia materna exclusiva, la mamá tiene buena producción, el bebé se ve bien, los papás llegan estresadísimos porque el bebé regurgita y regurgita, lo que decía ahora el doctor, hasta 20 veces en una consulta, pero tal vez el papá llega diciendo vomitó 20 veces y usted vuelve a ver y los vómitos son, ¿verdad?, regurgitaciones 20 en un día, que no es nada, en un bebé que se ve bien, en un bebé que se examina, con un examen físico totalmente normal, en el cual podemos dar tranquilidad y ahondar en la historia clínica para poder darle tranquilidad a los papás de que generalmente es por sobrealimentación o los famosos bebés vomitones felices.
El cólico infantil, ¿verdad?, que es también el trastorno de los más comunes que se presentan en la práctica diaria de pediatría, que cumple sus criterios y que se ha visto que la parte emocional de la mamá y de ansiedad también tiene mucho que ver en la percepción que ella tenga de los síntomas de su hijo. La parte de la disquesia funcional también es, por dicha, todos estos trastornos funcionales son autolimitados, generalmente el primer año de vida llegan a resolver sin necesidad de hacer ningún otro abordaje. La constipación, que es muy común, la diarrea funcional, que es otra patología por la cual consultan mucho, y si nos vamos a la historia clínica, ¿verdad?, igual en un paciente que está bien, que crece bien, que está eutrófico, que no tiene signos de alarma, entonces generalmente en la parte nutricional son niños que están con exceso de frutas, exceso de jugos, exceso de sorbitol, exceso de fructosa, y pues la queja de la mamá es que tiene deposiciones líquidas 3, 4 al día, pero en un niño que uno ha examinado, que va a la historia clínica y que se da cuenta que por lo demás está todo bien. La rumiación, que sí se ha visto más en temas de deprivación social en los bebés, y el síndrome de vómitos cíclicos también está descrito. Y en niños y adolescentes todavía hablamos de más trastornos funcionales. Aquí hablamos, bueno, se separan en 3 grandes grupos. El primer gran grupo tiene que ver con desórdenes de náuseas y vómitos. Aquí están los famosos síndrome de vómitos cíclicos, la náusea funcional y el vómito funcional, que esto es un nuevo apartado que se hizo en los criterios de Roma 4, el síndrome de rumiación y la aerofagia. También están los desórdenes del dolor abdominal funcional, que estos tienen que ver con todo lo que es estómago, por así decirlo, ¿verdad? Dispepsia funcional, síndrome de intestino irritable, la migraña abdominal, y en estos criterios también se definió el dolor abdominal funcional no especificado, que es aquel dolor funcional que no va a estar, no cabe en la categorización de los 3 previos. Y la otra parte asociada en los trastornos funcionales en los niños grandes es lo que tiene que ver con la defecación, llámese la constipación funcional, que también es de las más comunes, y la incontinencia fecal no retentiva. Entonces, este otro artículo que me gustó mucho porque dice que qué es lo nuevo que hay con trastornos funcionales gastrointestinales. Bueno, lo que más me llama la atención es que esto es un reto para nosotros los médicos. ¿Por qué? Porque no es fácil dar el diagnóstico de un trastorno gastrointestinal funcional a los papás, ¿verdad? Simplemente es 1000 veces más fácil. El bebé que llega con caquitas con sangre, uno le dice que es una PLV y le da su fórmula hipoalergénica o lo pone a la mamá a dieta, le explica y todo, hubo causa, hubo síntoma, hubo, ¿verdad?, un tratamiento. Pero aquí no, aquí es un diagnóstico totalmente, ya no se dice tanto que es de exclusión, sino que no se encontró, no se puede atribuir los síntomas a otra causa tangible, ¿verdad? No hay exámenes que yo pueda mandar y que me den el diagnóstico. Simplemente depende mucho de la pericia que tengamos nosotros para hacer la clínica correcta y poder hacer un diagnóstico correcto. Y el otro gran reto es que son síntomas que tienen dolor en los niños, ¿verdad? Si estamos hablando de un niño escolar que ya se queja, es unos papás preocupados porque el niño dice que tiene dolor, el niño tiene dolor y es real, ¿verdad? Y entonces tenemos que manejar ese dolor como parte del trastorno funcional. Entonces, para hablar un poquito de lo que es el abordaje y el manejo, ¿verdad? Principalmente siempre tenemos que descartar organicidad. Entonces tenemos que hacer la historia clínica muy detallada, preguntando todos los signos de alarma o banderas rojas, que ya los voy a mencionar, algunas cuantas, un examen físico detallado, y es súper importante las curvas de antropometría. No vamos a hablar un niño que está con falla para progresar o que está con desnutrición proteico-calórica, ahí hay que descartar organicidad, no nos vamos a ir al diagnóstico de trastorno funcional sin haberlo descartado, ¿verdad? Unos vómitos funcionales, difícilmente vamos a hacer ese diagnóstico de entrada, ¿verdad? Si haber hecho un examen neurológico completo para obviamente que no se nos escape una lesión espacio-ocupante, por ejemplo. Y las famosas banderas rojas, aquí hay algunas que se mencionan, ¿verdad? Que es todo el diagnóstico diferencial que tenemos que hacer, depende de cada grupo de edad. Entonces, por ejemplo, la disfagia, el retraso en la parte de la pubertad o la poca ganancia de peso, los vómitos obviamente biliosos nunca van a ser funcionales, una diarrea nocturna nunca va a ser funcional, es un signo de alarma que nos tiene que hacer descartar enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, que es de los diagnósticos diferenciales del dolor abdominal funcional, el sangrado digestivo y la anemia, ¿verdad? Que haya enfermedad perianal, que haya artritis, que haya fiebre inexplicada, entre otros síntomas.
Entonces, si estamos hablando que no podemos claramente hacer como un diagnóstico con exámenes, que nos vamos a los criterios clínicos, a las manifestaciones y a los síntomas, con base en Roma 4, ¿cómo hacemos para manejar esto sabiendo que tiene todo un componente biopsicosocial, que era lo que estábamos hablando? Entonces, en este articulito mencionan estos 10 aspectos que me parecieron muy prácticos, muy puntuales, ahorita los voy a explicar también con más detalle, pero el principal punto es hacer un diagnóstico positivo. O sea, le vamos a decir a los papás, su hijo tiene un trastorno funcional, porque cumple estos o estos criterios, ¿ok? Y eso les va a dar mucha paz y mucha tranquilidad a los papás porque van a decir, ok, si tiene algo, ¿verdad? No sale en un examen, pero no se lo está inventando la doctora ni me está diciendo que es algo que el chiquito se está inventando o que son puros nervios, ¿verdad? Proveer la educación de los trastornos gastrointestinales, hay que explicarles muy bien, esto es una consulta que es un poquito larguita porque requiere mucha paciencia y podernos comunicar con los papás. Y la otra cosa súper importante es decirle a los papás que tiene un curso benigno, ¿verdad? Ya una vez que hacemos el diagnóstico de una enfermedad, de un trastorno funcional, decir que es benigno. Y eso va a dar mucha tranquilidad a los papás y pues depende de cada trastorno que estemos tratando, a veces se utiliza tratamiento farmacológico, a veces no, a veces es pura terapia psicológica, ¿verdad? La parte de la cognitivo-conductual se ha visto que ayuda mucho. Y también hay también hay terapia no farmacológica, llámese las famosas hierbas, ¿verdad? El famoso té de menta para los dolores abdominales, que sí están descritos, que tienen una función específica, ¿verdad? Entre otros. Entonces, cuando estamos ante estos papás, es muy importante ver la percepción de los papás, las experiencias previas, ¿verdad? Unos papás que, por ejemplo, consultan con un bebé por un cólico infantil, pero si nos vamos a la historia clínica, la mamá tuvo 3 abortos previos, les costó mucho quedar embarazada, o fue una fertilización in vitro, entonces probablemente esa ansiedad de esos papás en ese momento con su primer hijo, que sí está ahí real, ¿verdad? Y que está llorando y no saben qué hacer. Experiencias previas, experiencias traumáticas, a veces los prematuros, ¿verdad? Los bebitos prematuros que estuvieron en una unidad neonatal por un mes de tiempo y estuvieron alejados de toda la parte del apego que se da en un bebé de término con su madre, eso también va a crear, es un factor de riesgo para tener trastornos funcionales en el futuro. El estrés a edad temprana, que es esto que les estoy contando, la angustia de los papás, el ausentismo escolar viene a ser muy importante y también las expectativas que tienen los papás de esos trastornos, ¿verdad? Entonces, es sumamente importante, como les mencioné, tomarnos el tiempo para aclarar dudas, preguntar qué dicen los papás, ahondar bien en toda esta parte. Si el niño es grande, se le puede explicar al niño, muchas veces chiquitos de 9, 8 años, a veces se nos olvida y nos enfocamos solo en los papás y los niños tienen la capacidad de entender y les podemos explicar, sí, lo que tenés que te duele la pancita, no te lo estás inventando, pero es un dolor que es porque a veces te pones asustado, te pones nervioso o tiene esto o el otro síntoma. Y vamos a hacer metas a corto plazo, entonces vamos a ir paso a paso con los papás. Si el principal queja es ausentismo, entonces digamos que la primera meta va a ser volver a la escuela poco a poco, tratar de que no falte tanto, dar herramientas para que el niño no esté llamando a la mamá en la enfermería de la escuela, ¿verdad? Todos los días porque le duele el estómago. La otra parte que les mencioné, la parte de la psicología en el área cognitivo-conductual que ha tenido evidencia de que funciona y también se ha visto un poco de hipnosis con especialistas en hipnosis para estos trastornos que pues son pocos, pero se ha visto que tiene evidencia. Y como todos los abordajes que deberíamos de hacer en pediatría en la consulta es siempre estar pendientes de la alimentación, ¿verdad? Ojalá que sea una alimentación variada y saludable en la medida de lo posible, siempre preguntar por higiene del sueño y si no hay, corregirlo, ¿verdad? Y la actividad física en los niños que también tenemos que siempre promoverla. Entonces, después de esta pincelada, quería que se queden con la idea de que los trastornos gastrointestinales funcionales tienen un modelo biopsicosocial y tenemos que enfocarnos en esas 3 áreas. Siempre debemos dar un diagnóstico a los papás, explicarles. Las intervenciones pueden ser farmacológicas, no farmacológicas y psicológicas. Siempre enfatizar en el aspecto benigno de esta patología, siempre descartar organicidad, ¿verdad? Previamente
diferente. Sin embargo, la idea de los trastornos gastrointestinales y los criterios diagnósticos que hay para cada trastorno, que son muchos, que de paso yo lo que diría es que hay que tener este forrito, ¿verdad?, ahí en la consulta de cada trastorno para ver si cumple o no cumple criterios. Y una vez que tenemos el diagnóstico, pues la idea es no profundizar en exámenes más costosos, tener a los papás 2, 3 meses mandándole exámenes, porque no les podemos dar un diagnóstico claro cuando realmente se cumple con alguno de los criterios de los trastornos funcionales. Y lo más importante en estos papás es que siempre seamos empáticos con los papás, con el paciente, y principalmente porque la empatía es la medicina que necesita el mundo y más en pediatría. Muchas gracias.